buenas noches, bienvenidos a más un encuentro del proyecto de celebración de los 20 años de la arqueología subacuática académica en Uruguay. Y en esta instancia estamos también con las dos colegas Leticia de Ambrosio y Victoria Lembo. Leticia de Ambrosio es directora del PDU, Centro de Investigaciones del Patrimonio Costero, mi compañera ahí en el grupo, coordena la línea de investigación en antropología marítima. Y Victoria Lembo es magíster y participa del grupo del PDU de Políticas Culturales y Políticas de la Cultura. Y nos van a estar contando un poco cómo fue entonces su involucramiento con el grupo, ¿no? Y cómo encontraron dentro del grupo de arqueología subacuática el espacio para poder explorar otras vertientes y vamos a aprender un poco con ellas entonces lo que fue esa experiencia. Bien. Gente, muchas gracias por aceptar estar ahí con nosotros. Y no sé si pueden se presentar un chiquito y ya dejo también ahí una pregunta que es cómo fue el involucramiento con el grupo, ¿no? En la Facultad de Humanidades y en qué año más o menos esto se pasó. Leticia, ¿se puede, por favor? Sí, claro. Bueno, gracias Rodrigo por el espacio. Me parece que es una excelente oportunidad de reencontrarnos con muchos compañeros. Bueno, yo soy doctora en antropología social. En el momento que empecé a trabajar en el PAS, recién me licenciaba, así que fue allá por el 2004. Me había recibido de licenciada en antropología social en la Corriente. Y mi amiga Virginia, arqueóloga que estaba trabajando en el proyecto que se iniciaba, liderado por Antonio de Sama, junto con Ezequiel Fernández, me invitaron a involucrarme con el proyecto, sumarme, integrarme sobre todo para explorar e indagar en justamente el conocimiento de pescadores y pobladores de la zona de Piriápolis, que era donde se desarrollaba este proyecto, que era además un momento muy relevante para la historia de la antropología, de la arqueología y de la antropología, porque era la primera vez que se firmaba un acuerdo para que la universidad tuviera una zona para trabajar en el mar. Entonces ahí empecé a trabajar, fui invitada a las reuniones del equipo y encontré un espacio muy rico, muy diverso, donde había mucho entusiasmo y al mismo tiempo una apertura académica, intelectual muy grande de Antonio, en el sentido de poder sumar otras visiones, otras perspectivas y las ideas que iban surgiendo del entusiasmo de estar trabajando en el campo, hacer salidas de campo y más siendo recién licenciada, el entusiasmo del equipo, pero también el entusiasmo que él transmitía y el espacio que daba para propuestas distintas, y ahí se empezaron a generar subgrupos de trabajo, y bueno, yo trabajaba en la parte sobre todo de esto, de empezar a indagar en la relación de los pobladores y los conocimientos que ellos tenían de los naufragios. Y bueno, después de eso, de los encuentros con los pescadores y con otros residentes eh, que practicaban otras actividades, ¿no? En la zona litoral, bueno, empezó a surgir el interés por relevar esos conocimientos, por compenetrarme más en lo que era la relación humana con el entorno marino costero, y ahí surgió esta línea de investigación de antropología marítima, y como decía, ¿no? Con el respaldo del director que si bien estaba trabajando en arqueología subacuática, vio que era también rico para el grupo poder sumar esta otra línea de trabajo. Y bueno, después vino Victoria también y otros compañeros se sumaron a esta línea, a este grupo. Y bueno, la verdad que fue un momento muy lindo, muy rico y muy inspirador también. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Vicky? Contanos un poco.
Sí, es totalmente un viaje al pasado, ¿no? Bueno, antes que nada, agradezco la invitación. La verdad que me entusiasma mucho esta propuesta. Sobre todo por eso, ¿no? Por hacer la recapitulación para atrás, identificar qué momento estaba pensando, cómo fue y que me uní al Paz. Y realmente fue bastante azaroso. Al principio tengo idea de que me encontré con Leti, somos amigas con Leti desde que empezamos a estudiar. Bueno, yo soy antropóloga social, trabajé muchos años en el PAC y en el CIPAC, y después, bueno, concursé y ahora estoy trabajando dentro de otro PDU, pero estoy volviendo a temas que me interesaron y en algún momento los propusimos para trabajar en el PAS, CIPAC, digamos. Y creo que tengo idea de que fue en un corredor de facultad que nos encontramos y ella me contó lo que estaba haciendo, y bueno, y me entusiasmó pila y me entusiasmó trabajar con ella, y me contó también lo que estaba describiendo ahora, ¿no? Las características del grupo, que no era fácil tampoco encontrar un grupo abierto, un grupo con ganas de hacer trabajo de campo. Bueno, yo ya dije, era muy amiga de Leti, y todo me cuadró, ¿no? Yo tenía muchas ganas también, creo que ya estaba licenciada, no me acuerdo bien qué año fue, si fue en el 2006, 2007, la verdad no me acuerdo. Tenía muchas ganas de trabajar en relación a la investigación y sobre todo hacer trabajo de campo. Entonces, esta cuestión así nueva relacionada con lo subacuático, con la antropología costera, la antropología marítima, el investigar el tema de la pesca, bueno, todo eso me fue como encantando, y creo que fue así que me fui sumando. Y tengo el recuerdo también, ¿no? De estar en un grupo que ya existía, que ya estaba conformado, pero con una apertura de lo más grande, ¿no? Y un grupo muy cálido y muy receptivo a nuevas propuestas. Así que bueno, esos fueron los inicios. Qué bueno, ¿no? Se ve que por los depoimentos de los colegas también para todo fue un momento formativo, más allá del técnico también y académico también, personal, de juventud, de estar involucrado en esas actividades, de ir al campo, de tener este contacto con cosas muy prácticas, ¿no? Que nos pone a involucrarse con la academia y la investigación de una manera integral. Y estos son momentos muy, muy especiales, en verdad, y difíciles de recrear. A veces son como, ¿no? Son las condiciones dadas y estos son encuentros, ¿no? Y fue muy interesante con Antonio en el lunes, porque Antonio contó desde 1995 hasta 2015, ¿no? Su trayectoria antes, la creación del grupo, ¿no? Y lo que fue el traslado hacia el CURE de Maldonado y la formación del CIPAC. Y él también estaba muy contento de estar revisitando esto en un contexto de valorización, ¿no? Entonces él estaba muy, muy, muy contento, ¿verdad? Ah, Sí, y a veces creo que en el momento que lo estábamos viviendo, si bien lo disfrutábamos y estábamos ahí eh, trabajando también con mucha dedicación, bueno, no éramos del todo conscientes o no lo veíamos en esta perspectiva de lo que estaba significando. Y después de transitar y estar en la universidad más años, cada vez veo, digamos, la oportunidad que fue, que significó, y como decís, el que se diera ese espacio, que tampoco es lo más habitual y no siempre se da con esas características, y fue llevar también la idea de patrimonio, ¿no? Abrir esas visiones distintas desde el grupo en lo interdisciplinario, pero también había como un interés real porque otras personas, más allá de la academia, se integraran al grupo, se acercaran, y estábamos en un diálogo, intercambio permanente. Eso también es muy valorable del espíritu, ¿no? De este proyecto. y algo que yo más o menos entendí un poco la dimensión ayer fue esto de que, bien, en 2004 el proyecto en Piriápolis fue un marco muy importante porque fue un proyecto de financiación puramente académica, con objetivos científicos, ¿no? Con una zona definida,
que coincide también con un de los momentos auge de la Caça ao Tesouro también en Uruguay, ¿no? Antonio contaba que toda a costa de Uruguay, desde el Chuí hasta Nova Palmira, estaba como loteada. ¿Y cómo era? O sea, ¿era presente esta discusión para el grupo académico? Y también cómo era la relación con la gente, porque, claro, hoy cuando vamos a ver los periódicos, las revistas del periodo, se ve que había mucho ruido, ¿no? De las actividades. En este periodo estaba el tema del Águila de Grafespé, ¿no? Estaba la Bahía Maldonado, Santa Lucía, Lobos. Había mucho ruido con gente con mucho dinero y con mucha mídia, mucha propaganda, ¿no? ¿Y cómo era ustedes, principalmente que estaban en contacto con los vecinos, ¿no? ¿Cómo era esta relación entre si no, nosotros estamos haciendo, estamos investigando, queremos estudiar a la gente, ¿no? ¿Cómo era esta negociación de narrativa, así? Sí, bueno, eso es bien interesante lo que preguntás, porque yo al tema no me había acercado en otros momentos, no era que conocía en particular el tema de naufragios, y menos desde el punto de vista así arqueológico y técnico. Y cuando empezaba a hacer las entrevistas, yo iba con mucha ingenuidad, ¿no? A preguntar sobre, bueno, cuáles eran los lugares donde habían naufragios, porque en realidad para el equipo de investigación no era encontrar tesoros, sino que era encontrar vestigios del pasado de esas embarcaciones para recuperar la historia, entonces no, no se transmitía la idea de un valor económico atrás. Entonces cuando yo preguntaba, muchos pescadores me decían, no, eso lo tengo, es un secreto que guardo para cuando venga un buscador y me pague ese secreto. Y ese secreto tiene un valor, y decían cifras en dólares disparatadas, y buzos también, ¿no? Así que trabajaban en la costa. Y, y bueno, ahí empecé a ver que el tema de los naufragios tenía como distintas caras, ¿no? Y algunos pescadores tenían esa como sueño e historias vinculadas al barco que podría ser y lo que podría haber, todo ese imaginario que hay atrás de los naufragios, pero también habían otros que decían que ellos no se acercaban si veían una embarcación por respeto a quienes habían estado ahí y habían navegado, otros que tenían algunos trofeos que se llevaban y lo tenían como algo que daba cuenta del heroísmo de haber buceado en esos barcos y haberlo encontrado. O sea, había como distintas relaciones, ¿no? Con estos materiales. Y, y en algunos momentos del proyecto era un poco como, sobre todo al principio, ¿no? Cuestionado, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer si encuentran algo? ¿Qué va a pasar? Y entonces ahí la estrategia que diseñamos con Antonio era, bueno, siempre tener espacios abiertos y llegar a distintas personas del lugar, incluso pensábamos qué lugar era más adecuado para que las personas realmente fueran, cuál era el que estaba, no sé, una vez me acuerdo que lo hicimos en hidrografía y en el puerto de Piriápolis, pensando que los pescadores era un lugar que iban, que era cercano, otras veces en la Casa de la Cultura, y ahí con material audiovisual mostrábamos la cocina de la arqueología subacuática, o sea, desde, me acuerdo desde cómo se ponían los trajes, los buzos, que después me querían matar, porque yo editaba eso y me dijo, hasta, bueno, cómo se cargaban los tanques, qué eran, todo eso se mostró como un poco también para un intercambio, ¿no? Así es como se trabaja en arqueología subacuática, y pasó que al tiempo de estar trabajando ahí en el muelle, en uno de los sitios que era el más recurrente en los relatos, de que habían balas de cañón y algunas piezas, ahí el sitio llamado Vértigo, se empezaba a acercar gente a decir, yo buceé, tengo esto, y me acuerdo que yo iba con una bicicleta que me había prestado Eduardo por las casas y me daban las balas de cañón y las llevaba, se medían,
se pesaban y después se devolvían a las personas. Historias que llegaban de personas que habían estado en la costa y creían que podían tener algo que estuviese vinculado. Fue como despertar también el tema, ¿no? También hicimos actividades con el liceo, que me acuerdo que habíamos ido a invitarlos al Liceo de Piriápolis para una actividad, una prospección arqueológica, que iban a hacer Virginia y Ezequiel, y decían, bueno, vendrán, no vendrán, porque además era un lugar medio alejado, que no había locomoción, y a la hora llegaron, no sé, 20 niños en bicicleta, con un entusiasmo, y también eso, las historias que ellos tenían, cómo las transmitían a partir de eso que estábamos proponiendo nosotros, ¿no? Que era el estudio de esas embarcaciones, pero también era más, ¿no? Era pensar la relación con ese ambiente marino costero, y también con qué hacer, bueno, si hay materiales, si se rescatan, a dónde irían, si haría un museo, ahí surgió el proyecto de hacer un museo, que hicimos, bueno, todo un proyecto con Antonio, un convenio con la Intendencia, empezamos a buscar locales, y después, digo, era como muchas propuestas que iban surgiendo. Después surgió esto de la posibilidad en el 2008 de presentarnos como grupo para trasladarnos al CURE y en realidad generar nuevos cargos. En ese momento el único que tenía un cargo efectivo era Antonio, después habían contrataciones por proyectos y después muchos honorarios. Entonces se concretó, digamos, el venir al a partir de la propuesta del CURE y del CIPAC. Ah, bien, bien. De ahí vamos a explorar el CIPAC en un ratito y el CURE, ¿no? Imagino que fue un cambio también importante, ¿no? Un momento de madurez y bien interesante, ¿no? Y a vos, Vicky, ¿cómo fue tu experiencia en el proyecto en Piriápolis? De esos temas que hablaba Leticia, ¿no? De ese despertar de la gente y el despertar de ustedes también como científicos, como investigadores, más allá de vecinos, ¿no? También, pero esto, ¿cómo fue esta curiosidad y cómo usted se encontró con esta realidad de comunicar patrimonio? É uma villa, ¿no? Piriápolis casi no es ni una ciudad propiamente, dependiendo de cómo uno ve, es casi una villa, ¿no? Una comunidad. ¿Cómo fue este despertar? Sí, sobre todo en invierno, ¿no? Porque en verano cambiaba y siempre había más público, más gente. No, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho el trabajo que hacíamos nosotras y también vi a muchos arqueólogos y arqueólogas hacerlo, que en relación a esto que vos decías, este despertar de la atención por los tesoros, ¿no? El tema de los tesoros tan asociados al patrimonio subacuático. Entonces me gustaba mucho la concientización que hacíamos al revés, ¿no? Como ese camino, digamos, llevar a la gente a pensar que sí era un tesoro, pero desde otro punto de vista. O sea, seguramente si encontrábamos algo, si los arqueólogos subacuáticos encontraban algo, capaz que no era algo que valiese realmente en oro, en dinero, pero sí era un tesoro. Entonces explicábamos todo lo que tenía que ver con el contexto, bueno, la cantidad de datos que se podían extraer, sobre lo que se encontraba, lo importante que las cosas se sacaran en el marco de una investigación y no que se recolectaran así como así. Al mismo tiempo, a ver, ¿qué pasaba? Al estar relacionándonos todo el tiempo no solamente con objetos, sino con personas vivas, y personas que estaban muy involucradas con el mar, y muy involucradas con los objetos que estaban bajo el agua. También había que tener un poco de cuidado con no herir las sensibilidades. Entonces, por un lado, les estábamos bajando línea, diciendo, bueno, tengan cuidado, es importantísimo que las cosas se saquen en el marco de una investigación, es un tesoro realmente para la investigación, por más que no valga nada. Por otro lado, porque veíamos las caras, ¿no? Que se miraban entre ellos y se reían, porque claro, existe la tradición de lo que explicaba Leti, de sacar cosas de abajo del agua, de apropiárselas, porque les gusta después ponerlas en el jardín, ¿no? Y recuerdo también que a veces tenían un poco de miedo, porque si bien no nos confundían con buscadores de tesoros, porque creo que eso quedaba claro, que veníamos de la universidad, nos confundían justamente, o no nos confundían, sino que representábamos el Estado, ¿no?
Y a veces el Estado es un poco la vigilancia. Entonces, yo tengo el recuerdo de llegar a la casa de algún pescador o alguien involucrado con el mar y con los tesoros subacuáticos, y que al principio estuviesen un poco nerviosos, de bueno, a ver qué le íbamos a decir, ¿no? ¿Por qué tenían esas cosas ahí? Si se las íbamos a requisar. Tengo el recuerdo Claro. de la pregunta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí siempre era eso justamente lo que a mí me gustaba muchísimo, y si bien eran mis primeros pasos en la investigación, y bueno, y recuerdo que me costaba mucho, ¿no? Ponerme a conversar, preguntar, entrar a la casa de las personas. Uno después me parece que se va haciendo un poco en el oficio. Claro. Me interesaba muchísimo ese tipo de apreciaciones y de cómo lograr a veces modificar un poco la apreciación en el otro y a su vez también obtener las respuestas. Me interesaba mucho el tema de cómo la gente percibía el mar, percibía eso, ¿no? Esa valoración que le daba a esos objetos, que se los llevaba, dónde los ponía en la casa. Realmente eran tesoros para muchos de ellos, ¿no? Entonces todo eso lo recuerdo con no sé, con una nostalgia linda, y al mismo tiempo muy cansador, porque no parábamos, y bueno, y nos hacían levantar muy temprano. Los arqueólogos subacuáticos trabajaban muy temprano y nosotros íbamos a la par. Ajá. Y bueno, así que tengo recuerdos, y bueno, y esa sensación de estar haciendo trabajo de campo, que era una de las cosas que yo más buscaba, ¿no? De estar ahí, yendo, viniendo, hablando con las personas, tratando de resolver los temas que se planteaban en el momento, con Ujú. esas cuestiones que te digo, ¿no? Por un lado, estar concientizando con el tema patrimonial, por otro lado, tratar de no juzgar, porque nada, el proceso de concientización empieza de un momento para el otro. Anteriormente no tenían por qué saber que esas cosas no se deberían extraer, etcétera. Y bueno, y al mismo tiempo lo interesante es que iban saliendo otros temas, ¿no? Otros temas que nos iban impactando y después nos quedábamos conversando, y así creo que fueron las semillitas de futuras investigaciones que fuimos planteando desde la antropología marítima. Qué interesante, ¿no? A veces, para la persona que lo ve desde afuera, ¿no? A veces parece que el proceso de una universidad es lento, no da resultados muy rápidamente, no se saca cosas del agua para hacer la prensa todo el día, y la gente a veces no percibe este trabajo tan denso que es de formación, de iniciación, ¿no? Que es el que llamamos de I+D, ¿no? Que es investigación y desarrollo, pero estamos desarrollando capacidades, metodologías, técnicas, y ainda más numa área que não tem uma massa crítica tão grande, não é como, por exemplo, a biologia, não? Ou a medicina, que já tem uma compreensão mais ampla da sociedade e os valores estão bem estabelecidos, ou não, mais ou menos bem estabelecidos. E no caso da medicina, seguramente está muito bem estabelecido que é o valor da vida. Pero estos más subjetivos, ¿no? Esas veces trucos que unos tienen de entender que el valor de pertenecer, de ter identidad, de traer a la luz, con el valor económico, ¿no? El valor de la venda, lo que significa. Y esto es las discusiones de patrimonio que son riquísimas, y ahí dentro del patrimonio está todo o que hacemos, ¿no? Este patrimonio vivo, el patrimonio arqueológico, ese estudio de la experiencia humana en los lugares. Esto para mí ha sido tremendo. Yo particularmente con este tema, yo ya he trabajado en situaciones parecidas en distintas partes, incluso en países y localidades donde yo no soy nativo, ¿no? Como está siendo para mí en Uruguay. Y siempre me pone en un doble desafío, que es también, o sea, no pertenecer ¿no? originalmente a un lugar y tener que tratar esos temas. Pero yo encontré que con las personas locales, incluso estos antiguos buzos, cazadores de tesoro, que no son empresas, ¿no? Pero son personas que tienen este llamado por la aventura y encontraron en los temas marítimos la aventura suprema, ¿no? Y que traen esas cosas y que muestran a la gente.
yo también encontraba y sigo encontrando este extrañamiento y este miedo por ser de una universidad y representar también así, ¿no? Un poder oficial y esto, pero lo que no es verdad, pero a la mirada de la gente a veces sí. Y ahí yo que bien lo hago es, siempre me presento, que bueno, tal, y soy buzo, tal, estudio, me gustan los barcos y todo, y ahí la gente se queda así más preocupada. Y ahí yo salgo un poco, doy una vuelta, voy ahí al baño, vuelvo, y ahí empiezan a acercarse, acercarse, porque tienen muchas ganas de contar, Ujú, ¿no? Es como si la aventura se realizara cuando uno la transmite, ¿no? ujú. Y ha sido así, experiencia muy interesante, estos antiguos buzos de puerto en Bahía, Brasil. Yo tuve algunas experiencias así, de esta aproximación un poco así, tenteando, y ha sido fantástico, así que entiendo un poco que fue este período ahí, ¿no? Bien, tenía varios como subgrupos, ¿no? Varias áreas, veces más la parte de historia, la parte de buceo, la parte de antropología, pero tenía cosas también muy auxiliares así en extrema, había, no tanto, pero había abogados, ¿no? Había gente de la navegación, buzos, eh, Químico. químicos, ¿no? Apoyadores de toda orden, como Alfredo, por ejemplo, ¿no? Y todo ese sentido práctico de despertar temprano, ir a hacer cosas, ter que arreglar algo, né, resolução de problemas, assim. Como era o grupo? Como era um dia, por exemplo, de um trabalho aí em Piriápolis, durante o projeto? Ujú. Bueno, o sea, Antonio es muy organizado y en ese sentido esta diversidad que vos decís de personas también tiene que ver con su, digamos, apertura en invitar y siempre, bueno, quien se quisiera sumar era bienvenido. Y ahí en realidad teníamos distintas dinámicas, porque a veces íbamos por el fin de semana, otras veces nos quedábamos más tiempo y, y también cumplíamos roles como múltiples dentro del grupo. Por ejemplo, si se iba a hacer algo importante vinculado, por ejemplo, a la extracción del cañón que se hizo en el marco de este proyecto, bueno, ahí en realidad todos nos volcábamos a apoyar eso y a estar relevando a las personas que llegaran, eh, filmando, fotografiando, si habían gente que llegara con materiales, bueno, eso era como un día volcado más a lo que era la arqueología subacuática, incluso buceando ese sitio que era bastante cercano a la costa, también el rol de los otros por momentos lo cambiábamos o lo compartíamos, ¿no? De ponerme un traje de neopreno y bajar y también ver cómo veían los arqueólogos lo que estaba ahí, ¿no? La dimensión de tamaño, por la mascarilla, todas esas transformaciones del estado donde trabajar, el no poder hablar ahí abajo, digamos, esas experimentaciones también se daban, ¿no? De acompañarnos en los roles de los otros. Otras veces, me acuerdo, no sé, desde Eduardo, Daniel, acompañándome a hacer entrevistas, Antonio, y estar ahí, bueno, si bien yo dirigía la entrevista, ellos acompañaban ese momento. Entonces, teníamos momentos de compartir tareas y después momentos cuando, sobre todo cuando diseñamos la investigación de la pesquería artesanal, y ahí empezamos a trabajar con Victoria más intensivamente sobre ese tema. Bueno, ahí dividíamos más las tareas y nosotras nos íbamos temprano al puerto, también con Diego Thompson participó en algún momento, Blas Amato, Carla Peña, bueno, y ahí nosotros nos íbamos al puerto todo el día, entrevistábamos, después terminábamos en la casa de algún pescador, al otro día volvíamos y seguíamos con nuevos eh, interlocutores que habíamos conocido, un carpintero de Rivera, entonces ahí íbamos para, para conocer el taller, y bueno, ahí empezaron a gestarse estos otros proyectos que tenían también que ver
con lo que escuchábamos, ¿no? Y con esta, también con esta receptividad que recibimos del interés de contar historias y de contar también la vida del pescador artesanal y de las pescadoras artesanales, de las dificultades, también ha sido un oficio que en cuanto a políticas de gestión ha tenido, bueno, como muchas otras, ¿no? De las dificultades que se presentan en aplicar políticas macro a cuestiones más particulares. Bueno, ahí se planteaban situaciones, conocimientos que nos transmitían, y había como un deseo de contar, ¿no? Un deseo de contar, y de nuestra parte un interés por conocer todo ese oficio, pero también ese modo de vida, también de relacionarse dentro de lo que era el lugar, Piriápolis, cuál era el lugar del pesquero en el marco de una ciudad balnearia, y ahí aparecía también en los relatos la imagen de Piria, el Piria del pasado, el Piriápolis del pasado, glamoroso. Bueno, nos encontrábamos con muchas, digamos, vertientes para conocer, para indagar, para investigar. Entonces ahí fue que nosotros propusimos proyectos y concursamos para un proyecto de investigación sobre la pesquería artesanal y otros en particular sobre los buzos mejilloneros en Piriápolis y Punta del Este. Y bueno, y si bien seguíamos apoyando el trabajo de la arqueología subacuática, también teníamos dedicado bastante el día a estas entrevistas, ¿no? Vicky, e como assim, ou seja, agora que você está não, trabalhando como docente, investigadora no tema de políticas culturales, não? Y habiendo conocido muy, trabajado bastante cerca con el tema patrimonio cultural subacuático, ¿no? En Uruguay, no sé, qué direcciones ves vos, ¿no? Desde las políticas culturales, qué caminos, ¿no? ¿Qué líneas se están explorando en el país o que se están ahí con enorme potencial en términos de políticas públicas, políticas culturales para hacer, que pueda ayudar justamente a dar proyección a estos valores, ¿no? Y enriquecer la experiencia de esta gente y al mismo tiempo proteger y preservar el patrimonio cultural? ¿Cómo las políticas culturales que ustedes practican hoy ve esta situación que ustedes vivieron hace 10 años atrás? Mirá, en realidad, a ver, el tema de las políticas culturales y patrimonio subacuático lo toqué mucho más estando en el CIPAC que donde estoy ahora. Nuestro equipo está trabajando mucho en relación con el tema arte, institucionalidad cultural, arte, el patrimonio cultural, el patrimonio subacuático en realidad no lo hemos abordado. La verdad que desconozco, Rodrigo. No quisiera darte una respuesta, ¿viste? Porque no es un tema que venimos trabajando, ni yo, ni nadie en mi equipo. La verdad que estaría buenísimo poder trazar puentes, ¿no? Porque justamente, ¿no? De hecho, el tema patrimonial tampoco lo trabajamos mucho. Somos 4 integrantes del equipo, del PDU. Ahora nos estamos uniendo con gente de Bellas Artes. No conozco a ninguno que esté trabajando especialmente el tema del patrimonio. Pero yo te diría que el tema, o sea, en cuanto uno tome la cultura, digamos, o sea, me parece que el destino de las políticas culturales es cada vez más apreciar. Bueno, ahora justo estamos en un cambio de gobierno y por lo tanto un cambio de paradigma, aunque no parezca tan claro, pero me parece que va a haber un cambio de paradigma con respecto a lo que son las políticas culturales, y por ahí se refleja un poco en lo que consideramos cultura, ¿no? Y patrimonio también. Pero creo que la vía y el futuro para lo que es el patrimonio subacuático es trabajar con el concepto de cultura amplio, ¿no? Eso que hablábamos hace un rato, es decir, son
tesoros. El patrimonio subacuático es tesoro por más que no tenga un valor económico, pero solamente se puede apreciar eso si partimos de la base de una concepción de cultura amplia, ¿no? Esa concepción de cultura más desde la antropología, abordada desde la antropología. Si a partir de esa concepción de cultura nosotros generamos políticas culturales, yo creo que es la forma, la vía por la cual el patrimonio subacuático tiene alguna salida en el sentido de revalorización. Eso es más que nada como mi opinión y bueno, ya te digo, está cambiando un poco, me parece, el paradigma de las políticas culturales, está cambiando debido al cambio de gobierno. Sabemos que cada gobierno tiene su impronta, su concepción de lo que es la cultura hegemónica, la cultura alternativa, la cultura... y bueno, habría que ver, pero realmente no te puedo dar una respuesta porque sería muy atrevido de mi parte, porque hace mucho tiempo que dejé de trabajar en el tema de patrimonio Sí, subacuático. sí, no, no, pero está bueno, está bueno. En verdad sí, porque es un tema un poco dormiente, o sea, no, los problemas de legislación Sí. ah, generan muchas dificultades para que las instituciones puedan definir sus competencias. Y en el caso Ujú. de patrimonio subacuático y patrimonio en general, tiene muchos problemas en el país, ¿no? Y patrimonio subacuático, entonces, es un poco más complicado. Y no, no hay un sentido de política pública, ¿no? Y esto falta porque los actores podrían estar mejor posicionados sabiendo que hay una política pública. Los marcos normativos del país aún no fueron armonizados para atender principios constitucionales. Y los propios principios constitucionales son anteriores a, a, a la dictadura y a la abertura. Están aún muy refletiendo algunos principios más de los 30, ¿no? Los avances de los 30, de los 40, y el texto de 67, lo que habla de patrimonio, no es la visión que hoy en la academia se trabaja de cultura, se trabaja de patrimonio, de identidad, memoria, para qué sirve, ¿no? Y esto es toda una ingeniería que un gobierno que va a mirar por patrimonio y cultura tendrá que hacer una armonización del marco legal para no tener esas fragilidades que hoy tenemos de competencia institucional y que pueda refletir estos principios más avanzados sobre patrimonio cultural que están plasmados todavía en las convenciones que Uruguay ha firmado, ¿no? Ujú. Y esto va a ser bien interesante. Este es un proceso que no sé qué gobierno va a hacerlo, pero es un tema interesante para avanzar también dentro de la academia, ¿no? Muy bien. Sí. Igual eso que mencionás sobre el patrimonio subacuático pasa en todo lo que son las políticas públicas en cultura. De hecho, a veces se habla de un archipiélago cultural por la cantidad de instituciones, de normas, de leyes que se han creado y la desconexión que existe entre ellas y que no se han actualizado y que responden a otra época, que no va de forma paralela a lo que es la investigación que proviene de la academia. Quiero decir, no es solamente un tema del patrimonio subacuático, se da mucho lo que son las políticas públicas en cultura. Está bien interesante esto. Va. Y Leti, desde la antropología, por ejemplo, ¿no? O sea, antropología, arqueología, todas esas ciencias humanas están muy, muy relacionadas, ¿no? Aunque a veces en el espacio académico, laboral de la universidad, las cosas van como entrando en cajas. Pero cuando nos ponemos a viajar, a pensar y mezclar un poco, ¿no? Este sentimiento de humanismo, ¿no? Con la técnica de investigación del ser humano, nosotros nos transportamos y vemos mucho más vínculos y vemos un cuadro, una pantalla mucho más colorida, ¿no? Para la antropología, esto que vos viviste en el PAS, ¿no? Y ve también el trabajo con nosotros en el CIPAC, ¿no? Ah, la arqueología y antropología, estos registros, ¿no? ¿Cómo ves así en antropología? ¿Qué acercamientos podrían haber aún más entre la antropología y arqueología nesses temas assim de identidade, de memória, el caso de la región este, por ejemplo, donde trabajamos?
Ujú. Yo creo que hay mucha identificación, ¿no? Con la materialidad, que a veces la arqueología plasma justamente a partir del estudio de un material y busca indagar una cultura quizás que no está ahí para interpelar, para consultar, pero al mismo tiempo propicia el espacio para generar preguntas en personas que quizás no se preguntaron por esa materialidad o que se empiezan a preguntar a partir de, de la llegada, ¿no? De, de esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene este material? ¿Qué uso tenía? Pero también de personas que se identifican con materialidad, con lugares, y que son lugares que también dan posibilidad a determinadas prácticas, a determinadas formas de vivir, a conocimientos que están asociados a esos materiales, también a situaciones sociales, ¿no? A reutilizar esos materiales, a veces por necesitarlos para construir, por ejemplo, una casa, ¿no? En el caso de maderas que llegan a la costa, digamos, hay como una parte de las transformaciones de esos materiales, pero también de, de la apropiación o no de ese material, de cómo imaginan, de dónde viene. Bueno, ahí ya estamos hablando de la persona que te está contando y de su historia, de su identificación, de su identidad, eh, y de su forma también de interpretar y conocer. Entonces ahí me parece que el trabajo en conjunto con la arqueología subacuática tiene tanto un aporte que fue quizás como se inició, ¿no? Un aporte de la antropología a la arqueología por ese vínculo con quienes conocían los lugares de los sitios, con quienes conocían el mar, conocían los restos que estaban en el lugar, pero también al revés, ¿no? De la arqueología como presentando cuestiones como materiales más tangibles, que a veces la antropología no lo tiene eso, ¿no? Trabajamos más con lo inmaterial. Entonces también ahí hay una complementariedad y hay una como resignificación Uhum, de esa materialidad, ¿no? uhum. Cómo ver esos materiales desde distintas perspectivas, lo que significa un ojo de buey para un arqueólogo, lo que significa para quien lo engancha en la red y lo que significa para alguien que está buscando un tesoro. Entonces, Uhum. ahí eso nos está hablando también como visiones bien distintas, pero que también muchas veces se entrelazan, ¿no? Y hay puntos de encuentro. Qué bueno, qué bueno. Y bien, gente, no sé, ¿tiene algo más que querían, tuvieran se acordando ahí durante el día, alguna cosa de la experiencia del proyecto en Piriápolis o del traslado? ¿Cómo fue este momento de traslado para el CIPAC? Assim, foi uma, era um pouco, cosa, era muy certo, todo muy bien, não, tá todo bien, vamos, é tal dia que vamos? Ou foi um pouco incerto? ¿Cómo fue este pasaje así, ¿no? Eso en la No, en universidad realidad, de forma nunca pasa. Nunca estuvo. no, en realidad fue un periodo que duró. El proyecto lo armamos en el 2008, se aprobó en el 2009 por el CDC y Antonio creo que trasladó su cargo porque él ya tenía un cargo en humanidades en el 2010, 2011. 2011 creo que fue. Y, y ahí después concursamos el resto y recién en 2013, o sea, algo que empezó en 2008, en 2013 terminamos, digamos, con los cargos, Wow. trabajando como equipo, instalado acá en Maldonado. Pero fue un proceso, como decís, de distintas instancias, también
implicaba desde la construcción y el diseño de un edificio, de un laboratorio, de una oficina. Era armar algo de cero, no era que ya había una universidad funcionando y nosotros nos sumábamos. Habían algunas iniciativas de la universidad, estaba, creo que paisajismo estaba ya funcionando, pero no estaba la Universidad del Cure como está ahora, con carreras, con equipos de investigación. Entonces, la avenida implicó también mucho trabajo de, primero de conocer a los otros grupos de investigación con quienes teníamos que generar carreras nuevas, y muchos venían de disciplinas distintas, y era ponerse de acuerdo con lo que cada uno traía en su proyección, desde proyectos, cursos, bueno, dialogar, ponerse de acuerdo, empezar a dar cursos, a implementar proyectos. Entonces fue un proceso, por un lado, lento, y por otro lado, muy intenso. Al mismo tiempo que lento en los tiempos de concretar las cuestiones más administrativas y de construcción del edificio, pero muy intenso, de mucho trabajo, de tener que armar una universidad prácticamente de cero, ¿no? Y con todo lo que ello implica, con cuestiones además en nuestra universidad de cogobierno, de tareas de gestión. Entonces, sí, fue algo igual al mismo tiempo gratificante, ¿no? Por la posibilidad de tener, digamos, una universidad descentralizada en el país, que, bueno, sabemos las trayectorias de estudiantes que pueden llegar a la universidad porque existe el CURE, y así como existen otras regionales. Entonces, es como mucha dedicación. Bueno, ahora vos lo estás viviendo, ¿no? Que entras al CURE y es como entrar en otra dimensión que te va atrapando de tareas, de cosas, pero lo haces con ganas porque también sentís que estás construyendo algo nuevo que motiva, ¿no? Y vos, Así es Victoria, como lo vivo. sí, no, es verdad que sí, yo a veces me cuesta imaginar, ¿no? Estos hitos del pasaje, y entender que el Cure se quedó como, es como decía vos, ¿no? Como funcionando, listo, más o menos como está hoy, en 2013, ¿no? O sea, 7 años atrás, todo muy reciente, ¿no? Y vos, Victoria, cuando se trasladara al Cury Maldonado, ¿fue dentro del CIPAC primeramente o ya había el grupo de políticas culturales o ya estaba? No, yo tenía en realidad un cargo, mi cargo era medio complicado porque era un grado 2, 15 horas, si bien era efectivo, eran 15 horas semanales, pero estaba repartido, digamos, la mitad para el departamento de antropología y la mitad sería para el CIPAC. Entonces, yo viajaba a Montevideo, daba clases en Montevideo, yo me estaba viniendo a vivir acá a Maldonado en el 2013, por ahí. También estaba viviendo en Rocha, o sea, estaba viviendo entre Montevideo, Maldonado y Rocha. Sí. Y me acuerdo que con Leti nos empezamos a proyectar, yo, bueno, tenía alguna extensión horaria también en el Cure de Maldonado, y empezamos a trabajar juntas hacia un futuro. Me acuerdo que ahí propusimos uno de los trabajos que a mí más me entusiasmaba en ese momento, que era ver a través de los relatos de los navegantes y de los primeros viajeros, ver cuáles eran las percepciones del territorio costero, ¿no? Que ese es la verdad que es un proyecto que me quedé con muchas ganas, que si bien nos lo evaluaron muy bien, al final no lo financiaron, pero bueno, teníamos la idea habíamos creado una nueva NIACMA, se llamaba, que era Núcleo de Investigación de Antropología Costera. Bueno, realmente estábamos armando entre nosotras dos todo como un área bien relacionada con lo que es Qué bueno. antropología costera, marítima, territorio, etcétera. Y yo estaba entusiasmada. Pero claro, surgió la oportunidad de concursar para otro PDU, que me garantizaba mayor, digamos, efectividad, mayor cantidad de horas, con dedicación total. O sea, fue una opción realmente que tuve que tomar en un momento, si bien tenía ganas de seguir trabajando con el equipo que habíamos armado y con Leti sobre todo. Bueno, igual era un tema que me interesaba, lo de políticas culturales, y entonces hoy creo que en un momento mencioné, ahora estoy volviendo al tema que dejé, porque ahora estoy en la tesis de doctorado
propongo analizar la ciudad de Punta del Este, que bueno, que es una ciudad que está en la costa, que es una ciudad que tiene mar, ¿no? Desde, bueno, diferentes, digamos, disciplinas artísticas, desde el audiovisual, desde la literatura, desde la prensa, ¿no? Analizar los relatos que construyen a la ciudad de Punta del Este. Qué Entonces volví un poco a bueno. la construcción del territorio, a la construcción del territorio costero, pero bueno, desde otro PDU, ¿no? Ujú. Pero siempre con la idea de entablar puentes, porque me parece que también es la necesidad que tiene el CURE, es eso, ¿no? Por lo que conversamos recién, por ejemplo, de las políticas culturales, patrimonio sumergido, es necesario que se establezcan puentes y diálogos entre los grupos de investigación que hay, porque Ujú. tenemos muchas cosas en común. Ah, este proyecto de la percepción del espacio costero por los viajeros y navegantes está muy interesante. Tenemos que reflotar esto. Sí, Conseguir um Está pai, não escrito. sei, alguma coisa. Então, eu vi também, eu me aproveitei, assim, já está escrito, já tem coisa aí. Pero la idea es sí, muy buena. Yo también, yo viajo mucho leyendo ese lobo. Hay cosas de oceanografía, por ejemplo, de la bahía de Maldonado. Es muy crudo el conocimiento que tenemos de circulación de aguas, de temas oceanográficos. La bahía de Maldonado es muy poco conocida, por ejemplo, ¿no? Es un espacio tan importante. Então, praticamente, o que se sabe de circulação de águas na Baía Maldonado, olas, marés, praticamente, são de los roteiros do siglo XIX, ¿no? E que, además de la informação que traem justo esta percepção, que é uma percepção que vem desde o mar hacia a cidade, e não a que normalmente temos e que a gente está mais acostumbrada, que é desde a cidade hacia o mar, ¿no? Muy bueno, si quieres, si un día te toca ahí sacar el polvo de este proyecto y moverlo, de que sea de lujo, así, de poder hacer algo, me parece sumamente interesante. sí, es un proyecto que está esperando que alguien lo retome, seguro. Qué bueno, gente. Y mira, y no sé qué, qué podrían contar, por ejemplo, para ahí un estudiante o un joven investigador que está queriendo acercarse de esos temas ahí de arqueología, de antropología, del mar y la costa? ¿Qué ustedes podrían decir después de haber pasado por la experiencia del PAS y ahora estar en una etapa, ¿no?, ya más madura de trabajo profesional, docencia, con sus propios proyectos? ¿Qué, qué mensaje tendrían para pasar ahí a alguien que está ahí a tocar la puerta del cura y decir, ah, yo quiero estudiar algo en la universidad, me parece bien? Yo creo que es importante las preguntas, ¿no? Como dar lugar a cuáles son las preguntas que se hacen y por dónde va la, preguntas que a veces son personales, pero también pueden ser intelectuales, ¿no? Y académicas. Entonces, ir atrás de eso creo que puede generar después un proyecto, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me interesó, bueno, cómo son las distintas formas que tenemos de relacionarnos con el espacio marino y costero, desde distintas prácticas, de distintas miradas, de distintos lugares, y bueno, y terminó siendo una tesis de doctorado, ¿no? Y en realidad hasta el día que la entregué, la revisaba, la leía y decía, me sigue interesando, o sea, la pregunta sigue estando viva, ¿no? Y entonces ahí yo creo que eso es bien importante cuando uno va a hacer una investigación, ¿no? Encontrar una pregunta que lo motive, un problema de investigación que también lo motive. Después creo que es muy importante también un grupo de trabajo, un equipo, que a veces no es lo más fácil de construir, pero es algo que es también muy rico y es una experiencia este, que compartir la investigación con otros también te devuelve preguntas, haces nuevas preguntas y eso, generar espacios que creo que desde mi participación en el CURE lo intento hacer con los proyectos que
represento, muchas veces es eso, para abrir también como nuevos lugares para jóvenes que quieran, jóvenes o, bueno, que quieran sumarse, otros investigadores que quieran iniciar o continuar investigaciones. Entonces, creo que generar espacios también es algo, porque bueno, así fue como yo ingresé en la universidad, ¿no? Con un proyecto de Antonio que, que invitó a participar y bueno, ahí se abrió una, una puerta que bueno, después terminó transformándose y se generaron otras propuestas, pero Uhum. esas son las cosas que creo que son Qué bueno, qué bueno. importantes tener cuando uno transita en la investigación y en la academia, ¿no? La motivación Uhum. genuina y el equipo. El equipo también. A veces empezamos buscando algo, terminamos buscando otra cosa, También. numa trajetória, ¿no? Que para mí, la universidad vale mucho a pena, muchísimo a pena. Y tener el lujo de tener una universidad pública, gratuita, de calidad, es algo muy, muy, muy rico que necesita ser cuidado dentro de la sociedad, ¿no es? Mm. Yo estoy mucho tiempo en la universidad, ya desde 1993, que mi primera matrícula de universidad pública y bien, he hecho toda mi vida por ahí también. Entonces, yo entusiasmo mucho a la gente para que venga y que siga y tal, y pase por esto. Pero bien, es muy interesante. Y vos, Vicky, ¿qué diría ahí a alguien que está queriendo arrancar, seguir, que quiera acercarse a las políticas culturales? ¿Cómo pueden hacer para buscar saber un poco más ahí? Y mira, justo estaba pensando en eso, ¿no? Yo estoy haciendo un poco la secretaría de lo que es la maestría en políticas culturales del CURE, que ahora se acaba de abrir la convocatoria a la segunda corte, o sea, es muy nueva, es la segunda maestría que propone el CURE, si no estoy equivocada, creo que es la segunda maestría que tiene, y no sabes la cantidad de gente que me pregunta cuál es el precio de la matrícula, cuánto sale la cuota, es impresionante, y hay gente del exterior también, ¿no? Que está averiguando que, bueno, no hay prácticamente maestrías en políticas culturales, a nivel regional, entonces cuando preguntan, porque bueno, les interesa ese tema, preguntan por el precio y realmente no pueden creer que sea completamente gratuita, ¿no? Que bueno, tienen que ser seleccionados para entrar, pero que sea gratuita. Y lo que yo le diría, estaba pensando a cualquier persona que tenga algún tipo de interés en extender sus estudios, en investigar en algo, que realmente entre, porque así como me pasó a mí, que fue una cuestión muy azarosa por la que terminé en la antropología marítima, antropología costera y marítima, y de hecho me gustó muchísimo, y se empezaron a abrir una cantidad de áreas y de posibilidades de investigaciones que yo ni siquiera conocía, ni había pensado, ni tenía programado hacer. Entonces, me parece que el pasito siempre hay que darlo, porque a veces la universidad asusta, uno tiene que tener en claro, o cuando, por ejemplo, uno entra a hacer un posgrado, ¿no? ¿Qué vas a estudiar en tu tesis, no? Sí. ¿De qué te vas a recibir? Bueno, el CURE justamente da la posibilidad de que vos entres sin ningún tipo de noción de nada, es decir, solamente con las ganas, ¿no? Uhum. Entonces, la universidad me parece que es así, que uno entra, y si uno entra y tiene ganas, va encontrando la beta, va encontrando la gente, que también, ¿no? Como decía Leti, es una de las cosas más importantes, poder armar un equipo donde uno se sienta cómodo y poder desarrollar lo que uno hace. Eso diría, que no, porque yo veo muchas veces que asusta, ¿no? Uhum. Es la Universidad Sí. Pública del Uruguay, ¿no? Bueno, yo creo que igual de a poco, y en eso el CURE me parece que está corriendo con ventaja, se está acercando cada vez más a la gente se está animando mucho más a dar el Uhum. primer pasito, y una vez que enganchás, enganchás. Y coincido contigo, yo también hace años que estoy en la universidad, y es algo que ha pasado a ser parte de mi vida. Sí. Es tal cual. Y bueno, y eso diría, que primero hay que animarse, y después la vida te va llevando, y los corredores te van llevando, y tus amigos te van llevando, y tus compañeros te van llevando, Uhum. y terminás a veces en haciendo de tu vida una investigación, un tema, no sé.
Eso. Qué bueno, qué bueno. Gente, muchísimas gracias, ¿tá? Es de verdad un gusto poder estar aproximándose un poco más de ustedes y de la trayectoria también, y bien, ayudar también con un empuje hacia adelante. Bueno, gracias, Rodrigo. Gracias. Está bien, gente, buen trabajo ahí en las cosas que tienen que hacer y bien, estamos en contacto mañana en el cure, seguro. Está bien, gente. Bueno, Chao, chao, ¿eh? Muchas chau, gracias. chau, pasen bien. Chau, Leti.